Una excelente noticia. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso acaba de aprobar el informe final que inhabilita a Lagarto Martín Vizcarra para ejercer cargos públicos durante 10 años. Esta decisión se debe a su responsabilidad en el cierre del Parlamento en 2019. Escuchemos. En consecuencia, el informe final de las denuncias constitucionales 386, 400 y 466 acumuladas ha sido aprobado por mayoría. Orden del día: sustentación, debate y votación de propuesta de informe final. Estimados congresistas, como primer punto de orden del día, tenemos la sustentación, debate y acuerdo de la propuesta de informe final de las denuncias constitucionales 384, 400 y 466 acumuladas. Señor secretario técnico de lectura. Con su anuencia, señora presidenta. Propuesta de informe final de las denuncias constitucionales 384, 400 y 466 acumuladas, interpuestas por los congresistas señores Alejandro Muñante Barrios y Patricia Rosa Chirinos Venegas y los excongresistas señores Segundo Leocadio Tapia Bernal, César Antonio Segura Izquierdo, Wilmer Aguilar Montenegro, Carlos Humberto Tiglia Rafael, Federico Pariona Galindo y otros, en su actuación contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo en su actuación de presidente de la República y contra Vicente Antonio Ceballos Salinas en su actuación de presidente del Consejo de Ministros por la presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Perú y contra Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte en su actuación como presidente del Consejo de Ministros por la presunta infracción constitucional al artículo 133 y último párrafo del artículo 132 de la Constitución. Gracias, secretario técnico. Se concede el uso de la palabra al congresista delegado, señor Héctor Ventura Ángel, para que en el término de 10 minutos pueda sustentar la referida propuesta de informe final. Tiene la palabra el congresista Héctor Ventura Ángel. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos los colegas congresistas y a todos los asistentes a esta sesión. Señora presidenta, me ha tocado ser el ponente de la denuncia constitucional número 384, 400 y 466, cuyos denunciados son Martín Alberto Vizcarra Cornejo, ex presidente constitucional de la República, Vicente Antonio Ceballos Salinas, ex ministro de Justicia y también ex presidente del Consejo de Ministros. Asimismo, Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, ex presidente del Consejo de Ministros. La imputación radica en la infracción a la Constitución Política del Perú, artículos 134 y 133. Debo decir antes, señora presidenta, de que ha sido una investigación que hemos realizado siempre enmarcados en el derecho parlamentario, en jurisprudencia parlamentaria y, por supuesto, subrogados a nuestra Constitución política. Debo manifestar, señora presidenta, que no hubo ningún direccionamiento, ningún apetito personal y mucho menos denigrar imágenes de personas, vulnerando el debido respeto y, como menciono, siempre ha sido marcado dentro del procedimiento legal que corresponde. Colegas congresistas, las 3 denuncias constitucionales interpuestas se resumen en lo siguiente. Primero, cierre inconstitucional del Congreso por denegación de confianza. Segundo, la irregular presentación de cuestión de confianza por el Consejo de Ministros para la suspensión del procedimiento de elección de magistrados del Tribunal Constitucional.
considerando, Presidenta, señores congresistas, que esta es una prerrogativa única y excluyente del Congreso de la República. Respecto a la calificación de la presente denuncia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha calificado las denuncias en contra de las siguientes personas: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su condición de ex jefe de Estado, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de denuncias, por presunta infracción del artículo 134 de nuestra Constitución Política. Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, expresidente del Consejo de Ministros, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la presente denuncia, por presunta infracción del artículo 132, último párrafo, y 133 de nuestra Constitución Política. Asimismo, sobre Vicente Antonio Ceballos Salinas, expresidente del Consejo de Ministros, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia, por presunta infracción del artículo 134 de la Constitución Política del Perú. Actuación de medios probatorios. Congresistas, para poner en conocimiento que este informe se ha considerado los siguientes medios probatorios: el acta de sesión del Consejo de Ministros del día 27 y 29 de septiembre del 2019. Se ha considerado el Decreto Supremo número 165-2019-PCM, esto es concerniente al cierre del Congreso. Se ha tomado como actuación de medios probatorios las declaraciones de los investigados ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. También se ha valorado, Presidenta, los documentales presentados que se detallan en el presente informe. Determinación de responsabilidades. Congresistas, se han actuado y valorado los medios probatorios, concluyendo con responsabilidades políticas por infracción a nuestra Constitución. Respecto a Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en las actas, Presidenta, en las actas de sesión del Consejo de Ministros de fecha 27 y 29 de septiembre del 2019, no aparece, Presidenta, colegas congresistas, como punto de agenda la suspensión del procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Solicito tomen apunte de este dato importante, Presidenta, señores congresistas. No aparece en el punto de agenda del Consejo de Ministros la suspensión del procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, considerando, como he explicado hace un momento, esta es una función única y excluyente del Congreso de la República. Aún así, Martín Vizcarra, en su participación en esta comisión, mencionó de que estaban tratando la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Presidenta, en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del 8 de octubre del 2024, se preguntó al denunciado Martín Vizcarra, y fue la siguiente: ¿se aprobó hacer cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional? El denunciado Martín Vizcarra respondió lo siguiente: aparece en el punto 2 de la agenda del día 27 de septiembre del 2019 la cuestión de confianza respecto al proyecto de ley de modificación. ¿Tienes el acta? Respecto a Salvador del Solar Labarte, en la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
se le hizo la siguiente pregunta. ¿Se aprobó hacer cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que se le hizo al señor Salvador del Solar Labarte. Este respondió: aparece en el punto 2 de la agenda del día 27 de septiembre del 2019. Como van ustedes observando, es que ambos exfuncionarios argumentan de que ese hecho aparece o está estipulado en el acta del 27 de septiembre del 2019. Vamos a darle la bienvenida a la congresista Flor Pablo. Sin embargo, colegas congresistas, al mostrarle el acta del 27 de septiembre del 2019, no figura como punto de agenda la suspensión del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. No figura, no aparece, a pesar que le hemos dado la posibilidad, la oportunidad de que puedan tomar lectura. Han estado juntamente con sus abogados y, Presidenta, por ningún lado se ha observado de que en el acta estaba a tratar el punto de la suspensión de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Pero qué responde el denunciado Salvador del Solar? Como no figuraba o como no se podía advertir en el acta del 27 de septiembre, el denunciado Salvador del Solar replica lo siguiente: se encuentra en el acta del 29 de septiembre del 2019. Eso es lo que responde el denunciado Salvador del Solar. Como no se ha observado en el acta del 27, el señor dice: un momentito, no está en el acta del 27, está en el acta del 29 de septiembre del 2019. ¿Qué cosa? La elección de los magistrados o de los miembros integrantes del Tribunal Constitucional. Congresistas, señora Presidenta, quienes hemos participado en todas las sesiones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hemos advertido que en ambos acontecimientos, en ambas actas, tanto del 27 y del 29 de septiembre del 2019, no consta, no se encuentra el punto de agenda para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. No se ve, no se advierte, por lo que se concluye que no hubo un acuerdo en el Consejo de Ministros respecto a este tema. No hubo, no se puede ubicar, no se puede advertir. Con respecto a la caducidad de los plazos de investigación, el denunciado Salvador del Solar renunció el 30 de septiembre del 2019. 30 de septiembre del 2019, la renuncia de Salvador del Solar. Respecto al interregno parlamentario, a la interrupción de las sesiones parlamentarias, este corre desde el 1 de octubre del 2019 al 16 de marzo del 2020. En consecuencia, Presidenta, colegas congresistas, no se computa el plazo del interregno parlamentario, por lo que el plazo para alegar caducidad vencería el 16 de marzo del 2025. No procede a alegar plazo de caducidad, señora Presidenta. Y quiero, Presidenta, poner énfasis en un tema muy importante, Presidenta, en un documento público, en un documento cierto. Esto es el acta de la sesión del Consejo de Ministros del día 27 de septiembre del 2019. Congresistas, ustedes pueden observar en el documento
que se ha adherido al informe final, se tiene a la vista el acta, señora presidenta, no aparecen en el orden del día, y esto es en el punto 1, la suspensión del procedimiento de los miembros del Tribunal Constitucional. No se puede advertir, no lo podemos ubicar por ningún lado. Esto es respecto del acta del 27 de septiembre de 2019. No aparece en el orden del día, el punto, la suspensión del procedimiento de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Pero qué decía? ¿Pero qué decían los denunciados Martín Vizcarra, expresidente de la República, y Salvador del Solar Labarte, expresidente del Consejo de Ministros? Que ese pedido estaba en el acta del 27. Hoy, congresistas, advertimos que no figura. No se puede tomar lectura porque no aparece en el acta del 27. Ojo, y hay que considerar que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, presidenta, colegas congresistas, es única y excluyente del Congreso de la República, no de otra institución. Asimismo, señores congresistas, se puede observar en el acta, que también ustedes tienen a la vista porque se encuentra en el informe, que no se aprecia en el orden del día, y esto me refiero al acta del 29 de septiembre del 2019, la suspensión del procedimiento de los miembros del Tribunal Constitucional. 2 documentos públicos, 2 actas que se han llevado en el Consejo de Ministros del 27 y 29 de septiembre del 2019, no aparecen estos 2 puntos respecto a la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. Respecto del denunciado Vicente Antonio Ceballos Salinas, a la renuncia del expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el señor Ceballos asume el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Y estando ya en el cargo de presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos Salinas refrenda el Decreto Supremo número 165 del 2019, _PCM, en el que precisa en el último párrafo del tercer considerando, dice a la letra: por esta negativa de suspender el procedimiento de elección de magistrados. Eso dice la resolución, por esta negativa de suspender el procedimiento de selección de magistrados. Este acontecimiento, colegas congresistas, este hecho no estaba estipulado en las actas, reitero, del 27 y 29 de septiembre del 2019. Pero ¿quién refrenda? ¿Quién ratifica? ¿Quién dice esto es válido? El entonces presidente del Consejo de Ministros, el denunciado Vicente Ceballos Salinas. Él dice, ok, refrendo, avalo, ratifico ese acto irregular, inconstitucional. Y se tiene a la vista, presidenta, se tiene a la vista el Decreto Supremo 165/2019. Refiere suspender el procedimiento de selección de los magistrados. Y nuevamente, disculpe que sea tan incisivo, reiterativo en mencionar, todos estos hechos, señora presidenta, vulneran normas constitucionales. Todos los congresistas sabemos que era una función excluyente de designación de magistrados por el Congreso de la República, por el Congreso de la República. Todos estos acontecimientos, señora presidenta, colegas congresistas, de los hechos ya conocidos del cierre inconstitucional del Congreso del 2019, todos han sido vulnerando procedimientos administrativos, vulnerando procedimientos del derecho parlamentario
y más grave aún, presidenta, colegas congresistas, vulnerando nuestra propia Constitución. Un presidente de la República, un presidente del Consejo de Ministros, un ministro de Estado o varios ministros de Estado. Desde el primer momento en que el expresidente del Consejo de Ministros ocupa el escaño de un excongresista, eso era totalmente irregular. En la práctica parlamentaria, en la jurisprudencia del derecho parlamentario, en el reglamento del Congreso, no se permite que otro funcionario que no sea el congresista de la República ocupe un escaño. Eso de por sí ya era irregular, ilegal, ilegítimo. Y más aún, el expresidente del Consejo de Ministros, desde ese lugar ilegítimo, desde ese lugar ilegal para este funcionario, solicitó actos únicos y exclusivos del Congreso de la República. La designación de magistrados o la elección de magistrados del Tribunal Constitucional del Perú lo hace el Congreso de la República. Y por eso, congresista, presidenta, es que han violado definitivamente todo procedimiento, todo proceso de derecho parlamentario y también de nuestra Constitución. Conclusiones. En mi condición de congresista delegado en la presente denuncia, pongo a consideración las siguientes conclusiones. Respecto del denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su condición de ex jefe de Estado, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia, infringió el artículo 134 de nuestra Constitución Política por el cierre del Congreso de la República. Referente al denunciado Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia, infringió los artículos 132 y 133 de nuestra Constitución Política, al haber planteado cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional sin que haya sido discutido y aprobado en sesión del Consejo de Ministros. Aún más, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es una prerrogativa única y excluyente del Congreso de la República. En lo que respecta al denunciado Vicente Antonio Ceballos Salinas, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia, infringió el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, al haber refrendado el Decreto Supremo 165 del 2019-PCM, faltando a la verdad por cuanto en sus considerandos la citada norma precisa la cuestión de confianza por no suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Hecho, reitero, presidenta, que no fue aprobado en el Consejo de Ministros. Y voy concluyendo, señora presidenta, con mi participación y paso al estadio de recomendaciones. Colegas congresistas, en atención a las conclusiones expuestas, propongo lo siguiente. De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública al ex jefe de Estado Martín Alberto Vizcarra Cornejo por la presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Perú.
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 100 de nuestra Constitución, se imponga sanción de inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, Salvador Alejandro del Solar Labarte, por la presunta infracción al artículo 132 y 133 de nuestra Constitución política. Y por último, Presidenta, colegas congresistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública al expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos Salinas, por la presunta infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Estado. Es cuanto tengo que informar, señora Presidenta, colegas congresistas. Muchas gracias. Gracias. Secretario técnico, si algún colega virtualmente está pidiendo la palabra. Ninguna participación virtual, señora Presidenta. No habiendo participaciones, tiene la palabra la congresista Flor Pablo. Presidenta, muy buenos días con todos los colegas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo he venido aquí en mi calidad de congresista sin ser parte de la comisión, pero también en mi calidad de exministra de ese gabinete. Y realmente quería escuchar todos los alegatos para poder opinar, además de haber seguido de cerca el proceso de la comisión. Y efectivamente, aquí lo que se pretende creo que es juzgar una cosa juzgada, porque este tema fue objeto ya en el Tribunal Constitucional para ver su legalidad, su constitucionalidad. Y la Constitución en ese momento permitía hacer la cuestión de confianza. Es así que este Congreso ha eliminado esa figura en las modificaciones constitucionales, más de 50, lideradas por la bancada de Fuerza Popular. Si no hubiera sido legal y no hubiera existido esa figura, no hubiésemos tenido por qué cambiarlo. Y la máxima instancia de interpretación jurídica señaló que todos los actuados eran legales, porque si no, hoy día para comenzar yo no estaría aquí en el Congreso. Eso como primer punto. Lo segundo, se dice que nadie conocía, que los ministros no estaban enterados. Bueno, yo voy a decir que yo estaba enterada y todos los ministros también, porque si no hubiesen salido inmediatamente el conjunto de ministros a señalar que lo que decía el ex premier Salvador del Solar, en cuyo primeriato fui ministra, como con el ex premier Vicente Ceballos, hubiéramos salido a decir que eso era falso, cosa que no hemos hecho. ¿Por qué? Porque era de público conocimiento. Entonces yo creo que cuando una comisión va a tomar una decisión tan trascendental como inhabilitar a 2 premier y a un expresidente de su función en el Estado, no puede solo regirse a un acta. No estamos pues para una interpretación exactamente literal, ¿no? Es el problema grande de la educación, pues. No tenemos la comprensión de lectura analítica, de juicio crítico, de capacidad interpretativa para mirar el contexto. ¿Y el contexto qué dice? Que el premier mandó un oficio señalando venir al Congreso. Y no lo dice, yo estaba ahí, en ese gabinete, así sentada como estamos acá con ustedes, tomando esa decisión, porque nos parecía que el Congreso en ese momento, de una mayoría fujimorista, donde había lamentablemente una actitud de oposición destructiva a toda posibilidad de hacer. Largas serían las historias que tengo que contar sobre las propias situaciones que yo viví en ese tiempo. Pero me voy al tema en concreto. Era de público conocimiento que no estábamos de acuerdo con la forma como se iba a elegir el Tribunal Constitucional, de manera reservada, sin publicar los perfiles, y lo que se pedía era que se abriera el proceso para tener un TC idóneo. Ese era el pedido. Y efectivamente, si hubiese sido materia de oposición, como dice que era una función exclusiva, excluyente del Congreso, bueno,
se dio lugar. Se abrieron las puertas del Congreso. El ex premier tuvo la posibilidad de tomar la palabra y hacer, como se había dicho, no era secreto. Dada la opinión pública, los medios de comunicación, todos sabían que una figura constitucional era hacer la cuestión de confianza. Y se hizo. Y el TC ha dicho que es legal. Y efectivamente, se cerró el Congreso. Yo lamento que esa situación de cierre del Congreso se haya dado sin lograr el propósito, que era enmendar la posibilidad de reconstruir, de reponer el equilibrio de poderes y la responsabilidad de cada uno de ellos. Lamentablemente ahora pues hemos ido al revés, ¿no? Tenemos un Congreso superpoderoso que ahora incluso quiere irse por encima del Tribunal Constitucional. Y yo diría, para culminar, porque ya me han pasado la tarjetita de 1 minuto, que si dicen que ninguno de los ministros sabíamos, ¿por qué no nos han llamado? Yo estaba a la espera que la subcomisión, que el grupo de trabajo me llame, me convoque. A ninguno de los exministros nos han convocado a decir si lo que dice el premier, los ex-premier, tanto Salvador del Solar como Vicente Ceballos o el expresidente Martín Vizcarra, es un tema de conocimiento o no de ese gabinete. Entonces hay un tema de manejo discrecional, donde es clarísimo, ¿no? Acá hay un tema de sacar a los adversarios. ¿A cuenta de qué en realidad se quiere hacer esta inhabilitación? De una cosa juzgada, de un tema que era público conocimiento, donde los exministros no dicen que no estuvieron y no estuvieron al tanto. Yo estuve ahí y estuve aquí en el Congreso ese día y estuve en todas las decisiones que se fueron tomando como los otros ministros. Y nos agarramos, claro, porque cuando uno tiene que usar los recursos, nos agarramos de un acta y decimos, ahí no estuvo, y como no estuvo es inconstitucional. Por favor, creo que acá mis colegas que están especialmente en la modalidad virtual, tomar conciencia y darnos cuenta de lo que está pasando. Lo que está pasando es que acá hay una manipulación y una orientación simplemente a sacar de la carrera política a una serie de personas, de líderes políticos, de funcionarios con artimañas, argucias que no vienen en realidad a tener un manejo correcto de análisis de la integralidad de lo que significa. Aquí esta fue una acción constitucional y lo dice el Tribunal Constitucional y no debería una comisión del Congreso enmendar la plana al TC buscando el argumento en que no estuvo en un acta sin siquiera preguntar a los que estuvieron en ese gabinete. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, ¿me permite? Colega Flor Pablo, no le voy a permitir de que usted venga con sus opiniones a decir que nosotros, esta comisión está dirigida a que nosotros sancionemos a las autoridades. Me parece muy equivocadamente, porque esta comisión estamos nosotros transparentando todos los casos, le estamos dando la oportunidad que vengan y hagan sus descargos. En ningún momento esta comisión está formada para perseguir a los adversarios políticos. Yo creo que nosotros no tenemos adversarios políticos. Así es que rechazo su opinión, señora congresista, porque esta comisión está trabajando porque estas acusaciones ya tengan que tener un fin, porque muchas autoridades están esperando cuál va a ser la conclusión. Y para eso estamos trabajando dentro de la ley, dentro de nuestra ética personal de cada uno de los congresistas. Así es que no dudemos, porque todas las autoridades están acá y le hemos dado las oportunidades para que ellos demuestren su inocencia, porque acá no estamos para sancionar, nosotros estamos para darle la oportunidad que se defiendan, porque nosotros también somos autoridades y en algún momento también podríamos ser denunciados. Acá yo confío plenamente en los congresistas que estamos en esta subcomisión, porque esa es la tarea. No hemos venido a perseguir a nadie y espero de que así la población también entienda, porque hay las conclusiones que está dando el congresista Ventura es porque está de acuerdo al acta, a las documentaciones, a los acuerdos. Creo que de palabras no va a haber un acuerdo, ¿no? Así es que, señora congresista, espero que usted reflexione y no vaya dentro de su misma institución que usted trabaja acá, que usted es parte de este Congreso. Me parece muy mal de que un congresista se vaya encima de su institución. Yo creo que hay que respetarlo
y hay que saber de repente lidiar nuestras opiniones con cada uno de nuestros congresistas, ¿no? De nuestros colegas y especialmente con la subcomisión. Tiene la palabra el congresista delegado Héctor Ventura. Gracias, señora presidenta. Sí, efectivamente, en realidad esto llama a reflexionar en cuanto al desempeño de cada congresista. No podemos seguir atacando al lugar donde nosotros estamos trabajando, más aún si se trata del Congreso de la República, colegas congresistas. Lo que estamos hoy nuevamente es denigrando la imagen del Congreso, o sea, nosotros mismos denigrando nuestra propia imagen, con argumentos carentes de asidero real, sin argumento legal, y todos, sí, efectivamente, el Congreso es una casa política, donde los argumentos son políticos, pero hay que tener un criterio, hay que tener un sustento real, un sustento técnico, también jurídico, porque estamos hablando de un tema muy delicado, trascendental para el país. Y lo que ha mencionado la colega Flor Pablo es, digamos, que llama la atención, ¿no? El poder que tiene el Congreso, ¿no? Sí, es un poder del Estado, presidenta, para defender los intereses del país. Eso dice nuestra Constitución. Y yo rechazo contundentemente, presidenta, categóricamente, de que la señora pretenda inducir el error, argumentando de que he sido direccionado. Yo le emplazaría a decir, ella tiene los medios probatorios para decir que yo he sido direccionado o que alguien me sopló la tarea para hacer mi trabajo. No, yo rechazo eso, señora presidenta. Y que el fujimorismo está detrás de esto para derrumbar candidaturas, falso, señora presidenta. Eso es totalmente falso. Estamos induciendo error a todos los peruanos. Estamos mintiendo nuevamente al país. Y son esos mismos políticos que han denigrado, que han dinamitado pues la democracia, cerrando el Congreso de manera inconstitucional. Presidenta, el argumento que hemos escuchado respecto a que el Tribunal Constitucional ya emitió una sentencia, pero sí, claro, pero ha sido refrendado por este Tribunal Constitucional. Entonces entraríamos a un debate eminentemente técnico, jurídico, constitucional. Este Tribunal Constitucional enmendó la plana al Tribunal Constitucional, el cual ha hecho mención la señora congresista respecto a la sentencia 006-2019. Y esta sentencia, presidenta, colegas congresistas, que hace alusión la congresista Flor Pablo, ha resuelto respecto a la cuestión de confianza. Por eso le pido, por favor, mayor atención para tener argumentos de defensa. Este informe, colega congresista Flor Pablo, espero usted pueda atenderme, porque también ha mencionado que no tengo comprensión lectora. Eso también es totalmente falso, porque aquí creo que es al revés, presidenta. Nosotros, presidenta, hemos hecho la revisión, el estudio, el análisis, la investigación respecto de los actos que debieron ser públicos y refrendados en acta, que es respecto al pedido de la suspensión de elección de los integrantes del Tribunal Constitucional. Esos hechos no estaban estipulados en el acta, y en el argumento de defensa de todos los que defienden al denunciado Martín Vizcarra, dicen, no, eso ya estaba resuelto por el Tribunal Constitucional. Y eso es falso, señora presidenta. Lo que nosotros hoy hemos estado advirtiendo y hemos llegado a la conclusión es que tanto el denunciado Martín Vizcarra, expresidente de la República, Salvador del Solar y el señor Ceballos Salinas, ellos argumentaron de que ese pedido estaban estipulados en las actas. Y eso es falso. Nosotros hemos hecho esa investigación, presidenta, y refiere nuestra Constitución, señora presidenta, dice el artículo 126, y con eso desbaratamos todo ese argumento carentes de la verdad de los que defienden a Martín Vizcarra. Todas las sesiones de los consejos de ministros
son actos públicos, deben estar refrendados en documento público, es decir, en un acta. Y no es porque yo lo diga, lo dice nuestra Constitución, y eso es lo que han violado ellos, o mejor dicho, Martín y los demás. Dice el artículo 26, Presidenta, todo acuerdo de Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y consta en acta. El acuerdo del Consejo de Ministros dice, todo acuerdo del Consejo de Ministros debe constar en acta. Congresistas, artículo 126 de nuestra Constitución Política. Y la pregunta es, ¿esos acuerdos que refiere la colega Flor Pablo estaban estipulados en el acta? Dijeron, no, pero se entiende, ¿no? Se entiende que eso debería ser. No, señor. Son actuaciones públicas. Son documentos públicos. Señora Presidenta, introducción al derecho, primer ciclo. Y todos deben estar estipulados ¿en qué? En un documento público. ¿Y cuál es ese documento público? El acta. Preguntamos, ¿estaba en el acta? No, falso. Eso es lo que se ha investigado, señora Presidenta, y ese argumento degenerativo, ese argumento de que el fujimorismo, de que no nos permitían trabajar, también es falso, porque nuevamente estamos induciendo a error, señora Presidenta, y este Congreso está defendiendo la legalidad en favor de todos los peruanos y de las instituciones del Estado. Gracias, Presidente. Tiene la palabra el congresista Jorge Montoya. Sí. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días, colegas. Primero, para no ser repetitivo, quiero suscribir todas las palabras que ha dicho nuestra Presidenta acerca de este caso. La respaldo totalmente, al 100%. Estamos en una situación diferente a la que existía en ese gobierno. Acá respetamos la Constitución y respetamos la separación de poderes. Y consideramos más bien que la propuesta de sanción de 5 años es muy poca para las dos personas a las cuales se les aplica. Considero que por la gravedad de lo sucedido debería ser de 10 años también, igual que la del presidente. Lo que hubo fue un golpe de Estado del gobierno, directamente. Fue visto en televisión cómo entraban prepotentemente al Congreso a tratar de hacer lo que querían hacer, modificar la ley, modificar quién iba a ser elegido en el Tribunal Constitucional y hacer lo que le daba la gana. Eso no se puede permitir. Fue un mal ejemplo que no se debe repetir. Gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores. Muchas gracias, señora Presidenta. Solamente para puntualizar que en cumplimiento del procedimiento constitucional, señora Presidenta, en el caso del informe final de la denuncia, solicito, señora Presidenta, que la votación se realice por separado respecto del denunciado Salvador del Solar Labarte, considerando lo siguiente, y voy a puntualizar. El artículo 99 de la Constitución señala que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso por infracción de la Constitución y por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones hasta 5 años después que hayan cesado estas. No establece ninguna excepción a ese plazo de caducidad. Al respecto, en la Comisión de Constitución se encuentra pendiente de emitir la opinión consultiva sobre el tema, que solo se ha logrado debatir, pero no se llegó a la votación, opinión que resulta relevante para tomar la posición jurídica y constitucional del tema. Por tanto, al no existir un instrumento parlamentario constitucional, no queda claro si se puede interpretar que en el interregno se puede suspender o no la caducidad. En ese sentido, señora Presidenta, vía cuestión previa, solicito que se vote por separado la sanción del denunciado Salvador del Solar. Es todo. Muchas gracias, señora Presidenta. Tiene la palabra la congresista Marta Moyano. Congresista Moyano. Sí, Presidenta, muchas gracias. Como dice el congresista Montoya, igual suscribo y felicito su intervención, Presidenta, porque es hora que nos pongamos orden. Cuando alguien quiere llamar la atención o defender a su partido, a sus militantes o colegas, no puede decir en ningún momento que esto tiene algo que ver con la comisión y los colegas. Pero por otro lado, señora Presidenta, cae en un error la congresista Flor Pablo cuando nos dice que bueno, no existe en acta, no importa, todos lo sabíamos. Señora Presidenta, ha sido ministra la congresista, es colega, es congresista y todos respetamos la Constitución y supongo que lo conocemos.
Entonces, si conocemos la Constitución, ¿cómo puede decir, no importa que no haya acta, si todos lo conocíamos? No podemos decir eso, señora presidenta, ¿no? Entonces, aquí estamos incurriendo, incluso hasta en nuestra propia intervención, incurriendo en infracción constitucional. La Constitución dice claramente que todo acuerdo, todos los acuerdos que toman tienen que estar estipulados en un acta. Todos los acuerdos de consejo. ¿Hubo acuerdo de consejo? No lo hubo. Por lo tanto, fue una decisión arbitraria lo que se cometió acá. Y además, 2 sentencias lo dice, señora presidenta. Entonces, creo que su defensa ante el señor Vizcarra, a ese señor que realmente debería estar preso desde mi punto de vista, señora presidenta, su defensa, señor Vizcarra, y la defensa a todo su gabinete, entonces acá tenemos un problema, señora presidenta, incluso de una posición objetiva que debemos tener todos los congresistas y todas las autoridades justamente en defensa de la Constitución. Por lo tanto, ha incurrido incluso hoy mismo en un error la congresista Flor Pablo. Entiendo que tenga que defender y tenga que buscar argumentos, pero como no los tiene, entonces termina diciendo, no importa que no haya acta, si todos estábamos, ¿por qué no me preguntaron? ¿Perdón? Así no funciona, así no es, señora presidenta, y rechazo obviamente, siempre, señora presidenta, discúlpeme usted que lo diga, siempre, señora presidenta, van a buscar culpas en alguien y siempre seremos los fujimoristas los culpables. Pero bueno, señora presidenta, aquí estamos, siempre dando la cara y esperemos, ojalá, también dando la talla. Gracias, presidenta. Tiene la palabra la congresista Flor Pablo. Por un minuto. Sí, yo no digo que no importen las actas. Lo que señalo es que vamos a tomar una decisión tan importante como es inhabilitar a una persona como Salvador del Solar. Yo agradezco y felicito al congresista Víctor Flores que plantea, yo no tengo posibilidad de sugerir, pero que se vote por separado. A Salvador del Solar, inhabilitarlo por 5 años, porque efectivamente el tema del acta, y podemos discutir ahí largamente, pero el tema es si había o no había acuerdo. Y hay otros mecanismos, si era de conocimiento público. Y habrá que, y claro, en las actas, pues en la coyuntura que estábamos, está de manera general. No está el detalle de la acción que íbamos a hacer, porque ni siquiera calculábamos que nos iban a cerrar las puertas ese día en el Congreso y que un grupo de parlamentarios nos dejaran entrar. Y congresista, presidente de la comisión, para finalizar, yo respeto el valor que tiene el Congreso como un poder importantísimo de la democracia y del Estado. Eso no cabe la menor duda. Pero eso no quiere decir que uno avale los actos de quienes hoy formamos parte del Congreso. Yo siempre he sido crítica. Ahorita he firmado la moción de censura para el presidente del Congreso, que lidera el congresista Jorge Montoya, cuando podemos tener muchas diferencias. Pero me parece que está mal que no se investigue la presunta red de prostitución en el Congreso, que salga un comunicado donde ya se señala, incluso se concluye de cómo murió la ex trabajadora. Pablo, exclusivamente estamos en el tema. Por eso, mi posición, gracias, siempre es clara. Como tengo y he felicitado públicamente que cuando estaba en esta misma comisión la congresista Lady Camones pudimos poner en desafuero a Freddy Díaz, ex congresista de la bancada de APP. ¿Por qué? Por violación. Entonces, cuando se tienen que decir las cosas hay que decirlas, congresista, porque si no, ¿sabe qué? Perjudicamos la imagen del Congreso. Estamos en un tema. Así es, pero tengo que manifestarlo porque usted dice que yo estoy en contra de la institución. Yo no estoy en contra de la institución, estoy en contra de los malos congresistas que usan este poder del Estado para denigrarlo, como ahorita. Debiéramos estar teniendo comisión independiente para investigar la red de prostitución. Nada, están que nos golpean y nos dan duro por ese tema. Y todos pagamos, como lo de los mochasueldos y tantas cosas más. Uno no puede, pues, comenzar a justificar lo que es injustificable. Igual aquí, o sea, vamos a inhabilitar a un ex premier como Salvador del Solar, del cual yo fui parte de su gabinete, soy ex ministra de ese gabinete, porque no está en el acta cuando fue de conocimiento público todo el manejo, todo lo que se dio, y sí está incluso en una carta que se envió acá solicitando venir, se pidió estar acá en el Pleno. ¿Por qué mandamos una comunicación solicitando estar en el Pleno para dar cuenta de este pedido que teníamos como Ejecutivo? ¿Por qué era un acuerdo? ¿Por qué vinimos todos los ministros ese día a pedir la palabra aquí en el Congreso? ¿Por qué era un acuerdo? Entonces creo que hay que leer en contexto
Cuando digo leer, no solo es leer literalmente los documentos, hay que leer los hechos, la coyuntura. ¿Por qué? Porque este poder del Estado es un poder político. No nos podemos quedar en leer un acta, tenemos que leer todos los hechos que nos permitan concluir y ser justos en nuestras posiciones. Y yo creo que lo que se quiere cometer con el ex premier Salvador del Solar es absolutamente arbitrario. Esa es mi posición y espero se me respete. Gracias. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores Ruiz. Sí, señor presidente. Sí, ya ingresó la doctora Juárez. Por favor, para ella, el uso de la palabra. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez. Congresista Patricia Juárez, por favor de encender su audio, por favor. Gracias, señora presidenta. Quería hacer mención antes de que se tome una decisión, especialmente porque estos son temas relevantes que debemos de tener en cuenta a efectos de no establecer precedentes a futuro, que el informe final sobre el cierre del Congreso ocurrido en septiembre del año 2019 trae consigo la determinación de responsabilidades de los involucrados de esta decisión que el Tribunal Constitucional, Presidenta, en su sentencia recaída en el expediente 004-2022, ha calificado como un acto irregular y que desestabilizó, Presidenta, el principio de separación de poderes. En ese sentido, para determinar la infracción en el informe final se ha expuesto que el expresidente del Consejo de Ministros, el señor Salvador del Solar, planteó una cuestión de confianza que, según él mismo, tenía dos extremos. En principio, primero, la aprobación de una reforma a la ley orgánica del Tribunal Constitucional para tener un concurso público y la suspensión del procedimiento de elección de los magistrados por parte del Pleno del Congreso. Es el segundo extremo en el que el informe advierte una infracción. Ello debido a que el entonces ministro del Solar planteó una cuestión de confianza respecto de un proyecto de ley, lo cual fue acordado en Consejo de Ministros. Ahora, por supuesto, ponemos en duda la existencia de las actas y creo que ese es un aspecto formal que debió tomarse en cuenta. Sin embargo, en el segundo extremo, sobre la suspensión del procedimiento de elección, quiero detenerme, Presidenta, porque este extremo no podría haber sido materia de acuerdo dentro del Consejo de Ministros ni de cuestión de confianza, porque el artículo 132 de la Constitución Política del Estado refiere que la cuestión de confianza se plantea para la aprobación de iniciativas ministeriales. En este caso, Presidenta, la aprobación de un proyecto de ley que modificaba la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ello significa plantear una cuestión de confianza para modificar la agenda del Pleno. Presidenta, no tenía ningún asidero constitucional. No podía ni puede ser una iniciativa ministerial. La propuesta que se hizo en ese momento de parte del señor Salvador del Solar fue detener la elección cuando no era una atribución, y esto ya ha sido recogido por el Tribunal Constitucional. La elaboración y modificación de la agenda del Pleno, y eso tiene que quedar claro, y por eso es que señalo que esto tiene que constar en actas porque es un precedente, es una atribución única del propio Congreso, al igual que elegir magistrados del tribunal. Es por eso que algunos ministros, por ejemplo, exministros en su momento, plantean, y el propio señor Salvador del Solar lo he escuchado, que se trata de un tema constitucional y que ellos tenían la atribución de ir a patear las puertas e ingresar al Pleno del Congreso. Y eso, a todas luces, y por la propia doctrina y jurisprudencia constitucional, es una atribución exclusiva del Congreso de la República. Por ello, Presidenta, solicito al congresista Ventura, a través de la mesa, que se consigne
en el informe y para cada uno de los acusados que la suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza y que consecuentemente el presidente Martín Vizcarra y el ministro Vicente Ceballos no podían interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza. Ese es un aspecto fundamental que quisiera que el congresista Ventura pudiera incorporarlo en el informe, porque ello para el futuro, especialmente cuando, a pesar de que ya se ha dado la ley de cuestión de confianza, la 31355, que precisa cuáles son los aspectos fundamentales, creo que puede evitar que haya un despropósito, que haya una infracción constitucional como la que perpetró en su momento el señor Vizcarra, el señor Salvador del Solar y el presidente del Consejo de Ministros. Creo que estos son aspectos, si bien es cierto, formales, Presidenta, pero que realmente deben de constar en el debate y en el informe final para evitar que situaciones como estas puedan volver a ocurrir y además para evitar que se justifiquen, como veo que se han estado haciendo en la defensa que hace el señor Salvador del Solar y en la defensa que hacen sus abogados. Creo que este es un tema relevante que debe constar, Presidenta. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista desea hacer el uso de la palabra? Ninguna participación más virtual, señora Presidenta. Congresista Flores Ruiz. Tiene la palabra el congresista Héctor Ventura. Gracias, Presidenta. ¿Tiene usted un pedido de la congresista Sí, Juárez? brevemente, puntual, Presidenta, es para acoger y adherir al informe la sugerencia jurídica de la congresista Patricia Juárez. Entonces, se procederá de acuerdo a la práctica parlamentaria. Gracias. A usted, congresista Ventura. Tiene la palabra el congresista Víctor Flores. Gracias, señora Presidenta. Yo había pedido una cuestión previa, señora Presidenta, y creo que es necesario sustentarla de nuevo, o como usted diga. Sustente su pedido de la cuestión previa. Ya, solamente para que quede claro que en cumplimiento de un procedimiento constitucional, el artículo 99 de la Constitución señala que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso por infracción de la Constitución en todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. No establece ninguna excepción a ese plazo de caducidad. Por eso, al respecto, en la Comisión de Constitución se encuentra pendiente de emitir la Comisión la opinión consultiva sobre el tema, que solo se ha logrado debatir, pero que no se llegó a la votación. Esta opinión, señora Presidenta, resulta relevante para tomar una posición jurídica y constitucional del tema. Por eso era la cuestión previa, nada más. Vamos a darle la palabra al congresista Ventura sobre cuáles han sido la opinión que usted ha considerado para que tengamos la sanción al señor Martín Vizcarra, a Salvador del Solar y al señor Vicente Ceballos. Porque el congresista Víctor Flores estaba pidiendo una cuestión previa, como que usted no había considerado, entiendo yo, todos los argumentos necesarios para que tengamos nosotros una votación convincente de este informe final. Gracias, Presidenta. No, en principio, yo me someto, estamos subrogados a nuestra Constitución y al procedimiento parlamentario.
De más está decir, Presidenta, que dentro de los precedentes jurídicos, que esto es concerniente al caso Salvador Solar, en caso al tema del plazo, se ha tomado en cuenta, señora Presidenta, además otros libros legales, como el Código Civil. Y justamente el artículo 2005 de nuestro Código Civil establece la caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994, inciso 8. Esto es, mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano, tal como evidencia la casación 2134-2018 Lima, se interpreta que cuando no se reside en el Perú, se está dentro de la excepción de caducidad referida, que es imposible reclamar el derecho ante el tribunal peruano. Esas consideraciones eminentemente técnicas, jurídicas, Presidente, han sido valorados para emitir un informe político en esta subcomisión. Entonces, se ha valorado los hechos, se ha valorado la ley, la Constitución y los precedentes vinculantes, señora Presidenta. Bajo esas consideraciones, se respeta la posición de mi colega Víctor Flores, también de mi bancada Fuerza Popular, y siempre en un clima democrático, Presidenta. Así es, esto es un congreso donde se puede debatir posiciones indistintamente de que alguien quiera perjudicar o no a adversarios políticos. Eso de ninguna manera, señora Presidenta, se da en este congreso, ni en Fuerza Popular, y menos quien habla, señora Presidenta. Gracias. Gracias, secretario técnico. No habiendo más participaciones, pasamos a someter al voto la referida propuesta de informe final de la denuncia constitucionales 384, 400 y 466 acumuladas. Secretario técnico, por favor, llamar al voto nominal. Con su autorización, señora Presidenta, voto nominal de la propuesta de informe final de la denuncia constitucional 384, 400 y 466 acumuladas. Congresista Acuña Peralta. Sí. Congresista Acuña Peralta, sí. Congresista Montoya Manrique. Sí. Congresista Montoya Manrique, sí. Congresista Chacón Trujillo. Sí. Congresista Chacón Trujillo, sí. Congresista Flores Ruiz. Congresista Flores Ruiz, el sentido de su voto, por favor. Congresista Moyano Delgado. Congresista Moyano Delgado, el sentido de su voto, por favor. Congresista Ventura Ángel. Moyano, sí. Por favor. Congresista Moyano Delgado, sí. Congresista Ventura Ángel, a favor. Sí. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, sí. Congresista Flores Ruiz, sí. Congresista Heidinger Ballesteros. Sí. Congresista Heidinger Ballesteros, sí. Congresista Chirinos Venegas. La congresista Chirinos Venegas ha consignado su voto sí a través del chat de la plataforma Microsoft Teams a las 10 de la mañana con 38 minutos. Considerar todas las votaciones, secretario técnico. Gracias, Presidenta. Congresista Cayo Lobatón. Cayo Lobatón, sí. Congresista Cayo Lobatón, sí. Congresista Paredes Castro. Congresista Cruz Mamani. Cruz Mamani, sí. Congresista Cruz Mamani, sí. Congresista Gonza Castillo. Sí. Congresista Gonza Castillo, sí. Congresista Bazán Calderón. Bazán Calderón, sí. Congresista Bazán Calderón, sí. Congresista Medina Minaya. Esdras Medina, sí. Congresista Medina Minaya, sí. Congresista Aragón Carreño. El congresista Aragón Carreño ha consignado su voto sí a través del chat de la plataforma Microsoft Teams a las 10 de la mañana con 39 minutos. Congresista Vergara Mendoza. Sí. Congresista Vergara Mendoza, sí. Congresista Quiroz Barbosa.
Congresista Quirós Barbosa, el sentido de su voto, por favor. Congresista Cuaila Juárez. Cuaila Juárez, abstención. Congresista Cuaila Juárez, abstención. El congresista Gerioré se encuentra de licencia. Congresista Dávila Atanasio. Dávila Atanasio, a favor. Congresista Dávila Atanasio, a favor. Congresista Raimundo Mercado se encuentra sesionando en otra comisión. Segundo llamado. Congresista Paredes Castro. Congresista Paredes Castro, el sentido de su voto, por favor. El congresista Quirós Barbosa ha consignado su voto en abstención a través del chat de la plataforma Microsoft Teams a las 10 de la mañana con 40 minutos. Señora Presidenta, han votado a favor 16 señores congresistas, 0 en contra y 2 abstenciones. Por lo tanto, tiene un acuerdo por mayoría. Gracias, secretario técnico. En consecuencia, el informe final de las denuncias constitucionales 386, 400 y 466 acumuladas ha sido aprobado por mayoría. A continuación. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.